Noches, Buenas Miss. noches, Miss. Bien, buenas noches. Entonces iniciamos esta semana, última semana del mes de octubre, y vamos a tratar el tema sobre los inventos exitosos. Ya la semana antepasada hemos visto que eran los inventos, ¿no? Y la diferencia que había entre un invento y un descubrimiento. Y también les dejé de actividad que ustedes, pues, seleccionen un invento, ya sea de la vida cotidiana o de un invento tecnológico en el campo de la salud, para ir conociendo cómo ha sido ese proceso inventivo, ¿no? ¿Qué modificaciones se han ido dando de repente sobre ese artículo? ¿Y qué situación logró suplir o qué necesidad logró suplir en ese momento? Bien, entonces eso es lo que vamos a trabajar ahora. No sé, Talía, ¿qué pasa con Talía que no puede ingresar? Bien, quisiera saber si hay voluntarios para hacer esta actividad. ¿Se acuerdan o no de ello? Yo creo que sí. Sí, Miss. Bien, no sé si hay algún voluntario para que si ha realizado diapositivas mejor para poder ir conociendo, ¿no? Justamente cómo ha sido esa evolución del invento. De repente alguien me dice, no, este fue el primer termómetro que se usó, ¿no? Esta fue la primera jeringa, ¿no? Y de verdad que en el tema de las jeringas, pues la evolución ha sido muchísima, ¿no? Porque yo me acuerdo todavía, les estoy hablando del año 84 más o menos, cuando se usaban las jeringas de metal, ¿no? Y las agujas también eran de metal y esas agujas se tenían que esterilizar antes de utilizar. Pero en mi caso, como yo vivía en Acarí, y en Acarí no había esterilizadoras, se ponían a hervir. Hervían y hervían ahí las agujas para luego ser utilizadas en la colocación de una inyección. A ver, quisiera conocer algún voluntario, prefieren que yo llame para así poder iniciar nuestro trabajo. Al ver que no hay voluntarios, Miss, iniciaré yo. Dime, Leiter. quisiera ser voluntario. Bien. Ya está listo, hijo, para que pueda. Vas a hacer uso de pantalla. No se olviden de su cámara. De paso, hoy los conozco. Luego de casi 3 meses los voy a conocer. Bien, Leiter. Empezamos contigo entonces. Ya puedes compartir pantalla. Este es el calendario. Listo, Miss. Bien, Leiter, inicia. Ya. Ya. Buenas noches, compañeros. Bueno, licenciada, le voy a exponer lo que es el calendario, ¿no? Y su evolución. El calendario. El calendario más antiguo que se tiene hasta la fecha data de hace 8.000 años antes de Cristo, y es un calendario, es un monumento monolítico que consta de 12 piezas que van a marcar la posición lunar a lo largo a lo largo del año, que vemos en la imagen. Este es el calendario más antiguo que se tiene hasta ahora. Ya. Luego de este calendario, luego se implementó un nuevo calendario que es con el paso de las estaciones y las observaciones lunares. Este calendario se denominó calendarios lunisolares. Los primeros en implementar esos calendarios fueron los sumerios y los babilonios. En crear este tipo de calendarios, y estos tipos de calendarios fueron creados hace 5.000 años antes de Cristo, en la región de Mesopotamia. Luego de estos calendarios aparecieron los primeros calendarios en lo que es en la parte de Egipto, hace 3.000 años antes de Cristo, y gracias a lo que es los astrólogos y matemáticos egipcios, implementaron un calendario que contaba con 365 días y también contaban con 12 meses, siendo estos 12 meses con 30 días. Luego, hace unos 2.000 años, en otra parte del mundo, la civilización maya implementó también su propio calendario. El calendario maya contaba con 52 con ciclos de 52 años, y también contaban con un calendario que se basaba en 365 días. Ya.
Luego, el calendario, una época que marcó, una civilización que marcó mucho el calendario fue la civilización romana, ¿no? Los primeros calendarios romanos tenían principio de 10 meses. Estos 10 meses eran de marzo hasta diciembre y contaban con 304 días. Pero con el paso del tiempo, los astrólogos romanos, a través de sus observaciones de cielo, definieron el calendario en 12 meses y con 355 días a partir del siglo 7 a.C. Luego, siglo después, Julio César mandó a establecer un nuevo calendario y este calendario llevó su nombre, calendario juliano se le conoce, y contó con 365 días. Es un calendario más actualizado. Y también se le completó con 365 días porque se le agregó 10 días para completar el giro de la Tierra alrededor del Sol. Sin embargo, en el siglo XIII, en la actualidad, el Papa Gregorio mandó también hacer un nuevo, el Papa Gregorio VIII mandó hacer un nuevo calendario en 1582 que llevó su nombre. Y este es el calendario que se utiliza en la actualidad y es utilizado por casi todos los países. Muchas gracias. Bien, Leiter, qué interesante tu tema sobre el calendario. De verdad que nos has hecho un paseo histórico sobre cómo este ha ido modificándose, ¿no? Y de verdad que si nosotros analizamos desde la semana que les hablaba de los inventores, ¿no? Y de las personas que tienen esa capacidad de poder ir descubriendo cosas, acá de hecho que he tenido que hacer todo un trabajo de observación, un trabajo de ingeniería para poder precisar la cantidad de días que tiene el año, ¿no? Y hoy se ha demostrado que gira pues la Tierra alrededor del Sol en ese periodo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, hace cuántos años antes de Cristo ya existían las mentes capaces con esa inventiva de poder realizar algún tipo de trabajos que de una u otra manera eran eficientes en su momento, ¿no? Y para nosotros nos está durando hasta el día de hoy. Bien, entonces, Leiter nos ha hablado del calendario y el que tenemos actualmente, como él lo dice, es el calendario gregoriano, que, bueno, ya nos han dicho también, ¿no? De que conforme están pasando los años, se están acortando los días en cierta forma, ¿no? Por eso hoy se ajusta 26 segundos, que de repente para nosotros es poquísimo, pero en relación al giro en torno al Sol, se compensa con ello. Entonces ya conocimos lo que es el calendario y tenemos una idea de él, ¿no? Estamos hablando de 8.000 años antes de Cristo, es hace aproximadamente más de 10.000 años atrás, cuando ya se hablaba de esa división del año en meses y también en días. Bien, continuamos. Otro integrante del aula. ¿Quién es Tiago Muñoza? Buenas noches, soy yo, Trinidad. Lo que pasa es que no le he cambiado de nombre. Ya, hija, Trinidad. Bien. Sí. No has Elizabeth Angie. Sí, ¿Quién va a continuar? ¿Tú vas a continuar? Sí, voy a hablar del automóvil. Ya está. Puedes entonces iniciar sobre los automóviles. Ya. El automóvil. ¿Por qué se creó el automóvil? Una de las principales motivaciones fue recorrer largas distancias en menor tiempo posible con una máquina eficaz y rápida. El primer automóvil que se creó fue en Francia y Estados Unidos dio a la industria automovilística su máximo potencial. El origen del automóvil. Joseph Cugnot fue un ingeniero francés y desarrolló en 1771 uno de los primeros prototipos de vehículo con un automóvil de 3 ruedas utilizado de forma exclusiva para los militares en ese momento, con un motor a vapor. En el año 1877, el inventor alemán Karl Benz inició sus experimentos de movilidad
Esto se trataba de un motor Wagen, un triciclo motor que fue patentado hasta 1886 con una velocidad máxima de 16 kilómetros por hora. Y en 1821 la marca Peugeot hizo 5 unidades y en 1899 Oldsmobile ensambla 400 autos en tan solo 6 meses. ¿Qué es el de acá abajito, Miss? Este es el modelo de Oldsmobile. Este fue el modelo que creó. El primero fue el Motor Wagen, que es en 1886, que es este de acá, que tiene 3 ruedas. Y este es el motor a vapor, el de 1771. Y el Peugeot es el de 1891, que tiene 4 ruedas. Evolución de los motores. Los primeros motores fueron a vapor que quemaban carbón y madera. Los siguientes fueron los de combustión interna que funcionan con gasolina, diésel y otros productos derivados del petróleo. Los motores más modernos son los eléctricos que funcionan con energía solar en el caso de tener placas fotovoltaicas o con baterías que se cargan mediante un cable conectado con un enchufe. Evolución. La evolución del automóvil es algo notable ya que cada modelo de automóvil ha marcado un hito en la historia. Desde la creación del automóvil se han creado millones de ejemplares de diferentes formas y modelos, deportivos, normales, sedán, etc. En la actualidad nos damos cuenta del cambio del gusto y la evolución de la tecnología de los automóviles y la comodidad que nos brindan. Eso es todo, Miss. Bien, Angie, ¿desde cuándo nos dijiste que tenemos automóviles? ¿Desde qué año? Desde 1771. Entonces estamos hablando de casi finales del siglo XVIII, ¿ya? Sí, Y miren sí. ustedes, pues, y es el que nos has mostrado allí en la imagen, cómo también este invento cambió, ¿no? De una u cierta forma la vida de las personas y también significó en ese momento un estatus social para quien lo poseía. No todos tenían esa facilidad de poder adquirirlo porque eran adquirir un automóvil. Miren, esa sí, porque época, ¿no? antes de eso todavía utilizaban a los animales, ¿no? Como para transportar, porque no tenían ningún tipo de combustible, sino eran los animales que llevaban, ¿no? Obviamente con las ruedas y ellos solamente los jalaban, los movilizaban. Claro que se demoraban más y por eso ellos también, ¿no? Como dice la investigación, innovación, han tratado de tener algo más fácil, más rápido para poder llegar. Muy bien, Angie, gracias por tus aportes. Sí, ¿no? Gracias al invento también del combustible fue posible pues que se diera o que se pudieran pensar en qué hacer para la movilización de las personas, ¿no? Los animales de carga de hecho cumplían esa función, pero de allí se han ido modificando hasta los que actualmente existen, ¿no? Pero allí, como Angie ha dejado en la imagen, miren ustedes cómo estos automóviles en su momento fueron pues muy reconocidos, utilizados y sobre todo había también ese tipo de distinción social en el hecho de quién posee el automóvil, ¿no? Y eso ha sido ahora hasta hace unos 20 años atrás, ¿no? Ahora ya hay más accesibilidad para conseguir un automóvil, ¿no? Yo recuerdo cuando acá era casi imposible tener un auto, ¿no? A menos que sean las personas que tenían muchísimo dinero. Esas cuestiones cambiaron cuando llega la globalización y también hay apertura de mercados. Bien, Angie, muy bien, felicitaciones, nos has presentado tus imágenes y también con cámara activa. Voy a ya retirarte de acá. Muy Gracias, bien. Miss. A ti, Jati, muy bien. Continuamos. Miss. A ver. Sí, yo. Berenice, seguimos contigo, Berenice. Autista. Ya, Autista mi compañera Altamirano. María va a compartir mis diapositivas. Allá, por ti, muy bien.
¿Lo ven? No, hija, todavía no se aprecia. Todavía no. Ya, ahora sí. El microscopio. Sí, Miss. Bueno, yo voy a exponer sobre el microscopio. Es un invento y bueno, el microscopio es una herramienta que permite observar objetos que son demasiado pequeños, ya que para nosotros no podemos observarlo a simple vista, sino que tenemos que utilizar un microscopio. La siguiente página, compañera. En la siguiente página, María. Ahí, ya. En la historia del microscopio, el microscopio fue inventado por Zacharias Janssen en 1590. Ahí podemos ver que en un dibujo que tiene el primer microscopio que era de esa manera, él lo inventó. Y en 1665, Robert Hooke observó con un lente un delgado corte de corcho y notó que el material era poroso y contenía cavidades poco profundas a modo de celditas, a lo que él a esas celditas, gracias al microscopio que él modificó, lo llamó células y fue importante, ¿no? Que él haya utilizado el microscopio y gracias al microscopio él pudo observar esas células. Se trataba de la primera observación de aquellas células, pero eran muertas. Y unos años más tarde, Marcello Malpighi, anatomista y biólogo italiano, observó células vivas y fue el primero en estudiar tejidos vivos al microscopio. A mediados del siglo XVII, el neerlandés Anton van Leeuwenhoek, utilizando microscopios simples de fabricación propia, descubrió por primera vez protozoos, bacterias, espermatozoides y glóbulos rojos. Y ese microscopio que ven, él lo descubrió. Bueno, ahora voy a hablar sobre la evolución del microscopio. Como dije bien que en 1590, Zacharias Hans Janssen y Zacharias Janssen, que eran familia, elaboraron ese microscopio que era de 2 lentes. En 1623, Galileo Galilei, primero en usar su microscopio modificado, y en 1560 Malpighi, primeras publicaciones del microscopio, de la microscopía, y Robert Hooke en 1663 observó las células, como les había hablado, del corcho y publicó, ¿no?, su microscopía. Y en 1675 Anthony van Leeuwenhoek fue el primer hombre en fabricar y utilizar un microscopio. Y en 1830 fabricó los microscopios compuestos con lentes acromáticas. Y Carl Zeiss en 1884 fabricó el microscopio con 2 lentes y un objetivo. Y en 1625 Ernest Ruthe y Max Roy fabricó el primer microscopio electrónico con un haz de electrones y sus electroiones. Y Manfred van Ardenne en 1937 modificó al microscopio
microscopio electrónico de barrido, y Nippon Hitachi en el 2015 creó el microscopio electrónico de transmisión con mayor resolución del mundo. Usos de microscopio en la actualidad tenemos varios tipos de microscopios y son usados por la ciencia, por la medicina, por la ingeniería electrónica, física y también la oftalmología. En las ciencias forenses, del análisis de los tejidos y fluidos orgánicos a las distintas fibras de pequeño tamaño, las marcas y estrías de las balas, y también en la medicina se usa el microscopio y se pueden analizar bacterias, virus y otros microorganismos de una forma antes impensable, ¿no? Porque no pensamos también a tiempo atrás poder ver de cerca algo que a simple vista no se puede ver, pero gracias al microscopio hoy es una realidad y podemos observar el comportamiento, ¿no? En la ingeniería electrónica, los microchips, los procesadores y básicamente toda la electrónica actual se fundamenta en elementos muy pequeños y gracias al microscopio eso es realidad. En física también se utilizan los microscopios más avanzados. Han permitido que la física de partículas sea mucho más que un montón de cálculos y teorías. Y en la oftalmología está encargada del estudio del ojo humano. Tampoco estaría tan desarrollada sin el avance de los microscopios ópticos. María, la siguiente página, la última. Bueno, ahí vemos varios microscopios. Hay, la verdad, en la actualidad varios tipos de microscopios, como el microscopio simple, como los microscopios ópticos, electrónicos y microscopios estereoscópicos. Y ahí vemos los microscopios antiguos en la primera imagen, antes que así eran medio doraditos. Ahora son distintos tipos de microscopios y así con pantalla, invertidos. Y así hay muchas variedades de microscopios. Gracias, Bien, Berenice. Interesante también el tema que nos has presentado, ¿no? Miren, puedes dejarla ya, ni modo. Hemos visto los diferentes, como decía, tipos de microscopios, cómo estos han evolucionado hasta la actualidad. Si se acuerdan del último, han visto que tiene ahí una pantalla y de verdad de repente ustedes han sido asistidos, han tenido algún tipo de examen a través de una pantalla y se puede ver todo, ¿no? Cuando hacen de repente una biopsia, ¿no? Y ingresa pues el ojito, el microscopio pequeñito, ingresa todo nuestro tracto, de repente a todo nuestro estómago y nos hacen una evaluación. De repente ustedes han visto y cómo ese pedacito, ese insignificante microscopio te va dando datos de todo lo que hay en tu organismo. Es increíble cómo ha evolucionado la salud a partir del uso de este instrumento, ¿no? Pareciera que todo es un engranaje y se va completando, porque si yo les hablo la pantalla, estoy hablando de la tecnología que hace posible visualizar todo mi organismo, ¿no? Y si no lo han visto, de repente en alguna oportunidad van a tener de acompañar de repente a su mamá, a su papá, algún familiar y ver cómo puede transmitir ese ojito pequeñito, pequeñito y pasear todo nuestro organismo y ir detectando cualquier patología que podamos tener. ¿Verdad que es increíble? Gracias, Berenice. Hemos conocido entonces la utilidad del microscopio, ¿no? Desde sus inicios. Recordemos también que sirvió para detectar el bacilo de Koch en 1802, ¿no? Y a partir de ahí ya se hizo un estudio preciso de lo que fue la tuberculosis o era la tuberculosis en ese momento. Bien, continuamos. Erika Alejo, ¿en qué estás, Erika Alejo? ¿Estás acá o no estás? Sí, estoy aquí. ¿Por qué hacías tanta bulla? ¿Qué pasó? Es que saqué el agua y estaba haciendo unas cosas. Parece que estás cenando ya, te has adelantado. ¿Ya? ¿Estás listo para continuar contigo?
¿Conmigo, Miss? ¿Sí? Ya, Miss. Puedes compartir pantalla. Mi compañera va a compartir. Ya. Esperamos. Ya, Miss, ya. Ay, no. Preservativo. No te olvides de tu cámara para conocerte, Eric. Ya, Miss. A ver, ¿dónde estás? Allá. A conocer entonces sobre el preservativo. Puedes iniciar. Ya, el preservativo se escribió en el año 1564 por el anatomista italiano Gabriel Falloppio en plena epidemia del sífilis. Eso fue en Europa. El doctor lo probó con más de 1000 hombres y ninguno contrajo la sífilis. Y como podemos decir, fue un comienzo con el uso de los animales, es decir, con la tripa engrasadas. El condón más antiguo que se tiene constancia fue encontrada en tumba de Tutacamón. Podían tener más de 3500 años de antigüedad y sin embargo se duda que este primer preservativo fue usado con fines anticonceptivos. Esto es así porque la antigüedad de los egipcios adoraban la fertilidad a través de sus dioses. Como podemos ver en la imagen, ese fue el primer preservativo que se utilizó. Y además además de evitar el embarazo no deseado, el preservativo se usaba para prevenir enfermedades de transmisión sexual. El preservativo volvió a vivir una época dorada con la aparición del VIH y el SIDA de los años 80. Desde entonces se le consideraba como una de las mejores herramientas en la batalla contra estas pandemias. ¿Cómo eran los condones en la antigüedad? Datan de 450 años y fueron encontrados en el castillo de Duclay, en el occidente de Inglaterra. También fueron confeccionados con tripas de animales, eran los finos como los actuales, pero mucho más angosto. Medían apenas de 34 milímetros de ancho y casi 1.5 centímetros menos que los de hoy. Y como se puede decir que hoy en día uno de los grandes desafíos del futuro es, según la fundación de Bill y Melinda Gates, reinventen el condón. Ha invertido millones de euros en el desarrollo de 11 prototipos. Entre las mejores de estos condones del futuro figuran los nuevos materiales que aumentan la sensibilidad, como el hidrogel, y rápido de colocar mediante un sistema de inflado. Como podemos ver en la imagen, en el año 1640 el condón era así como se puede en la imagen. Y ahora en día el condón solo es un pequeño, se puede decir un pequeño cuadrito, y de ahí sale su función. Y eso es todo, como se puede decir en la imagen. Gracias por su atención y recuerda usar el preservativo o conocido condón. Gracias, Michelle, por tu participación. Sí, tú has hablado de un tema que es muy cierto, ¿ah? De repente hasta nos cause gracia en cierto momento, pero ha sido todo un proceso de evolución del preservativo. Imagínense desde la tripa de los animales, ¿no? Cómo se dieron cuenta de que necesitaban una barrera en una relación sexual y, no sé, en Egipto usaron, dice, las tripas de animales para poder hacer justamente esa barrera que es la función principal que cumple el condón. Otros también le atribuyen el uso al doctor Condon,
¿ya? Porque fue quien inventó el primer condón o uno de los primeros condones actuales que tenemos para evitar que un rey de europeo tuviera muchísimos hijos, y la forma que encontró fue a través del invento del condón. De ahí algunos dicen que deriva el nombre de condón, ¿no? Y también fueron para prevenir las enfermedades. Gracias, Michelle. Sí, hubo una época donde hay aumento de la sífilis en gran proporción, ¿no? Sí. La sífilis primero era una enfermedad transmitida por mosquitos, ¿eh? Imagínense, ¿eh? Un mosquito infectado de sífilis transmitía a las personas. Pero no sabemos en qué momento esta muta y se convierte en una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, dice que esta enfermedad de transmisión sexual en Europa fue todo un acontecimiento, fue una epidemia. Y allí decían que reyes, príncipes, condes, condesas, todos, cualquiera de ellos podía tener la sífilis. Entonces se puso nuevamente en uso el preservativo para tratar de minimizar los casos. Les estoy hablando pues de muchos siglos atrás en Europa. Otra de las veces que se reinventó, como dice Michelle, el uso del condón, o se propuso el uso del condón, fue durante la epidemia del SIDA, ¿no? Cuando llega el SIDA en el 80, también remeció el mundo, ¿ah? Claro que no como el coronavirus. Bueno, el coronavirus fue ya de punto aparte, porque este era un virus que lo podías contraer de pronto, pero el SIDA no, porque la cuestión era clara, era a través de una relación sexual, a través del amamantamiento de madre a hijo, a través de una transfusión sexual, de una transfusión de sangre, perdón. Entonces, quienes tomaban conciencia y evitaban relaciones sexuales con personas que no conocían, de hecho, podían evitar el SIDA, ¿no? Es lo que nos hablaron muchísimo tiempo, y también el uso del preservativo. Entonces, el condón está allí, está presente, es parte de la sociedad. ¿Por qué digo que es parte? Porque no solo hay que verlo como una forma de usar para evitar embarazos no deseados, sino también para protegernos de cualquier tipo de infección de transmisión sexual. Eso no significa pues que tampoco van a empezar a hacer una vida promiscua y tener relaciones con cualquiera. No, recuerden algo, jóvenes. Quien se acuesta con alguien no se acuesta con él, se acuesta con su pasado, porque ustedes no saben las relaciones sexuales que ha podido tener más adelante. Y hoy el SIDA es una enfermedad controlada a través de los retrovirales, y podemos estar con una persona que tiene SIDA y no lo sabemos. Por eso hay que tener mucho criterio, hay que tener mucho cuidado cuando pues iniciemos, ¿no?, una vida sexual. Bien, y ya en base a lo que dijo Michelle, también recordarles la palabra SIDA, ¿no? Nosotros siempre decimos que SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero lo tomamos de otra forma. SIDA solo ingresa donde lo admiten, es cierto, solo ingresa donde lo admiten. ¿Por qué? Porque a ti no te va a dar SIDA si tú no lo permites, ¿no? No, que el SIDA no es como el coronavirus, que alguien estornudó y no hubo protección y me contagié. No, este es otro tipo de cuidados, ¿no?, que está a la mano en nosotros, que debemos de tomar conciencia, que debemos de saber cuando tenemos una relación sexual y sobre todo con quién la tenemos, ¿ya? Ya que es lo principal. Bien, interesante, Michelle. Yo pensé que estabas cenando, que estabas echado, porque te escuché bulla, así que muy bien, Michelle. Nos has traído un tema muy actual sobre la prevención, ¿ya? Acá este tema básicamente es de prevención. Bien, continuamos. Podemos escuchar a uno de sus compañeros más sobre nuestros inventos. Dime, María. ¿Puedes poner? Por supuesto, María, del Pilar Condorí Romucho. Ya, ¿puede compartir un favorcito? Ya está. Ya está listo ya para que compartas. El Alejo, ¿no? Ya. El Michelle. Reloj, muy bien. ¿Sí se ve, no, Miss? Sí, sí, María, se te ve a ti, se ve la diapositiva, muy bien. Que yo no me veo, pero... buenas tardes, compañeros, buenas noches, compañeros, buenas noches, Miss. Yo les voy a hablar sobre la historia del reloj y su evolución. Bueno,
cada época ha encontrado su propia forma de dominar el tiempo. El tiempo se medía a través de la rotación de la Tierra, de los mares, también de las fases de la Luna. Por ejemplo, se decía que cuando eran las 12, el Sol debería estar encima de nuestras cabezas. Y cuando decían que era la 1, debería ya el Sol estar casi cerca al mar. Bueno, el reloj del Sol fue el primero de la historia, fue creado por los egipcios. Este reloj podría medirse durante el día, ya que en la noche la luz solar no estaba presente. Y es ahí donde llegaron a inventar el reloj de agua, o también llamado clepsidra. Este vendría a ser el segundo reloj de la historia. Bien, su función de reloj de agua en sí era muy sencilla, porque era un recipiente donde se llenaba agua y era un pequeño orificio donde caía gota por gota en una tacita durante la noche. La verdad que fue tiempo que duró, sí, pero no fue muy útil que digamos. Fue ahí donde entran los chinos. Ellos con el paso de los años llegaron a lograr o a diseñar el reloj de agua más preciso, más grande, para que las personas los puedan ver. También en el reloj de arena, en el siglo XVI, se desarrolla en Europa. Fueron los griegos y romanos los que más utilizaron. Este aparato se utilizaba para medir las misas que duraban en los templos católicos. Su función de este reloj eran dos recipientes de vidrios que se unían, y adentro era arena fina, donde al caer la arena, y al agotarse, arriba no había nada, se consideraba una hora, y al terminar, nuevamente lo volteaban. Y al terminar también se consideraba una hora, y así es. Bueno, el primer reloj mecánico fue colocado en el Palacio de Visconde en Milán alrededor del año 1335. A partir de ese momento aumentó la cantidad de relojes en todas las ciudades. Cada ciudad tenía su reloj grande donde que las personas podían ver, ¿no? Se hizo muy famosa, muy conocida, y así poquito a poquito se iba modificando, se iba haciendo mejorías. En el año 1659, Christian Huygens diseñó el primer reloj mecánico que contaba con un péndulo de peso. Esto de acá permitía tener una precisión. El reloj que él diseñó fue, digamos, de ese tamaño, donde que podía entrar en tu casa y tu visita o las personas que están en tu casa podrían verlo. Ya no necesitaban de otros relojes, ¿no? El reloj de bolsillo, o también reloj de patriquera, también llamado portátil, fueron inventados en Francia en el siglo XVI por Peter Henley, un cerrajero y relojero, que permitió reducir el tamaño de los relojes para que sea más fácil y más cómodo de llevarlo, ¿no? Al principio, el reloj fue diseñado en forma cilíndrica, pero luego lo llegaron a diseñar en forma más plana para que sea más cómodo y poder estar en el bolsillo. En el siglo XVI hubo modificaciones, hubo diseños más bonitos, con más detalles. En Europa también en el siglo XVII comenzaron a utilizarse los péndulos en las casas de forma extendida. El reloj de pulsera, en el año 1812, Abraham Louis Breguet construye el primer reloj de pulsera para la reina de Nápoles llamada Caroline. A partir de esa época se hizo
muy conocida ese reloj porque una reina lo estaba utilizando, pues las mujeres también querían utilizarlo, ¿no? Y es ahí donde las demás mujeres comienzan a utilizar, se hace muy famoso, pero los hombres todavía seguían utilizando el reloj de bolsillo. Es ahí donde entra el reloj de pulsera para hombre. Fue creado por Louis Cartier, el hombre que ven en la imagen. Lo diseñó el reloj para su amigo Santos Dumont. Él era un piloto de avión. Él quería poder ver la hora al poder manejar para que se haga más fácil. Así que fue Dumont quien fue el primero en utilizar el reloj para hombres. Y fue ahí donde que también se le hizo conocido para hombres y comenzaron a utilizar y así. El primer reloj automático fue inventado en 1923 por John Harwood. Este tipo de mecanismo dio paso a los relojes más comunes de la actualidad. Durante la década de los 50 y 60, los relojes se vuelven muy populares entre hombres y mujeres y comienzan a utilizar más los relojes de pulsera, que en la actualidad podemos nosotros ver. Y bueno, en la actualidad, yo sé que algunos de ustedes o la mayoría ha llegado a ver ahora los relojes que ya no solamente contienen la hora, sino contienen cositas agregadas, por ejemplo, como pueden ver en la imagen, ahora tiene Facebook, WhatsApp, alarma, y en una oportunidad llegué a ver que el reloj te avisa cuando tienes que estar ahí tranquilo, porque según tu corazón se acelera, tú tienes que respirar. Bueno, es lo que llegué a investigar y a ver también. Y bueno, eso es todo, mis... María, muy bien, felicitaciones, muy, muy interesante tu tema. Nos has hecho un recorrido histórico de reloj, ¿no? Y sí, de verdad que es un instrumento útil, muy útil en nuestra vida cotidiana, pero también ha tenido todo un proceso, ¿eh? Imagínense desde los egipcios, y se han dado cuenta que los egipcios han sido los creadores, bueno, por ello pues ha sido también la primera cultura, ¿no? De desarrollar con toda esta capacidad. Tú lo dijiste claramente, ¿no? No había con qué medir el tiempo y ellos a través de una piedra, ¿no? Ponían una piedra y podían determinar cuándo eran las 12, ¿no? Y las 12 era cuando no hacía sombra para ningún lado. Igual acá en las altas culturas del Perú antiguo también podemos evidenciar el uso del tiempo, pero a través de una piedra, ¿no? La primera fue en Caral, ¿no? Donde se hizo en la pirámide de la Huanta, o pirámide de la piedra, ¿no? Que les permitía también a ellos. Estamos hablando, Caral, jóvenes, una cultura que se desarrolló simultánea en el tiempo con Egipto. Claro que no había, pues, el desarrollo que tuvo Egipto, pero también se daban cuenta de la hora, ¿no? Y cómo querer medir esa hora, y gracias justamente al uso del sol, les permitió ir dividiendo lo que era mañana y tarde, ¿no? Y posteriormente la noche, donde definitivamente, como tú también lo dijiste, María, no reflejaba nada, porque no había ausencia de sol, ¿no? Porque ellos conocieron como relojes solares. Increíble los cambios que ha tenido este aparatito, muy útil en nuestras vidas, ¿no? Los famosos relojes smartphone que existen, ¿no? Donde tienen todas estas aplicaciones que ya parecen un celular, en verdad, solo un celular puesto aquí en la mano. Muy bien, María. Felicitaciones nuevamente. Bien, vamos a quedarnos acá con la exposición de María. Hasta acá vamos a llegar el día de hoy en este tema. Todavía nos está quedando 2 semanas para concluir lo que es nuestros inventos. Voy a pasar asistencia. A ver, Acuña Santi, Antonio Rosas. Santa Miss. No, perdón. Acuña Santi, Escate Floríndez, García, Mendoza Torres, Miranda Vega, Quijandría Dávila, Raimundo Gómez, Rojas Cochachi, Salwe Guamaní y Uchuya Bernaola. Son los que no han asistido. Telí, ¿hay algún reporte de tus compañeros de su inasistencia el día de hoy? No, Miss, no me dijeron nada. Dime, ¿están teniendo estas inasistencias permanentes? ¿En esta semana ha sido así? No, Miss, han estado asistiendo en la tarde, igual han asistido. Ya, hija. Entonces, asumiré que es
asumiré que no hicieron el invento, por eso no están acá. Bien, jóvenes, felicitaciones a todos. Hemos conocido más cositas de lo que nos rodea en nuestro medio, ¿no? Y cómo ellos han ido evolucionando a través del tiempo. Que tengan un bonito fin de semana. Nos encontramos el próximo viernes para continuar con nuestros inventos. Italia, les avisas a tus compañeros que las exposiciones van a continuar aún. Bien, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Buenas Miss. noches, Miss. Buenas noches, Miss. Eric, buenas noches. Buenas noches, Miss. Hasta luego. Hasta luego, Susan. Buenas noches, Giselle. Buenas noches, Leiter. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.